Bueno, vamos a hacer un ejercicio tipo, aplicando las técnicas que les ha enseñado el profe en las clases, ¿sí? Yo voy a tratar de hacer todo con cálculos manuales y bueno, después se les va a dar una clase de consulta para realizar los cálculos con los comandos de MATLAB. Bueno, esta es la planta que me dan, esta es G, ¿sí? Y me piden que realice el diseño o que consiga un compensador de tal manera que yo pueda cumplir estas dos especificaciones que me ponen acá. Bien, entonces el primer paso que ustedes deben realizar es calcular la ubicación del par complejo deseado. ¿Está bien? Entonces, para eso, si ustedes recuerdan, el MP se definía como E a la menos zeta pi o delta sobre raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes de acá deben despejar para calcular el delta. El profe en el slide les ha puesto, él hace el despeje, que delta es igual a A sobre raíz de 1 más A al cuadrado. Bien, y A es lo que está relacionado logaritmo natural del overshot sobre 100, si mal no recuerdo, sobre raíz de 1 menos logaritmo natural del overshot sobre 100. Bueno, no recuerdo muy bien esa fórmula, pero en definitiva recuerden que cuando ustedes despejaban el delta, les quedaba, tenían que aplicar logaritmo a ambos miembros y luego recién ahí poder despejar, y lo que ustedes han aprendido en control 1 es este despeje. Siempre el MP acá no se pone en por 100, en la forma porcentual, sino que se lo divide por 100. ¿Está bien? Bueno, de cualquiera de las dos maneras, ustedes van a encontrar el delta, ¿sí? O despejando esto en la forma tradicional, o utilizando la fórmula que ha puesto el profe en los slides. Bueno, cuando ustedes calculan el delta o el z, ¿sí? Les queda o les da aproximadamente 0,47. Por lo tanto, ustedes acá pueden trabajar directamente con el 0,47 o redondearlo, ¿sí?, al superior más cercano, que en este caso sería 0,5. Bien, ese es el criterio con el cual eligen el. Bueno, luego del tiempo de establecimiento, que es la otra especificación que me dan, tiene que z por omega n igual a 2 segundos. Entonces, si ustedes tienen z, acá pueden despejar omega n. Omega n les queda igual a 4. Fíjense que la parte real, denominada como sigma, es z por omega n. Por lo tanto, también podrían despejar de acá todo el conjunto de la parte real, que les queda el módulo que vale 2. Bien, entonces ya tienen la parte real de los polos complejos conjugados. Luego de ahí
deben calcular la parte imaginaria, que pueden utilizar la fórmula que ustedes ya conocen de control 1, ¿sí? Eso les da aproximadamente 3,5, o aplicar, si ustedes saben que en el plano complejo tienen esta raíz ubicada ahí, tienen el valor del coseno de este ángulo, el coseno de θ, que es z, es igual a 0,5. Bien, por lo tanto, este es un ángulo que vale, θ vale 60 grados. Bien, tienen este cateto, que es la parte real, y deben averiguar la parte imaginaria, que es ese cateto que está ahí. Bien, esa es la otra forma de sacar el omega d. ¿Sí? Son las dos maneras de calcular. Bueno, una vez que ya han sacado el delta, el omega n, el omega b, ustedes pueden definir que el punto deseado en el plano está ubicado en menos 2 más menos j 3,5. ¿Bien? Y ahí hemos terminado el primer paso. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a graficar el lugar de las raíces para poder ver si pasa o no por este punto que nosotros hemos buscado. Bueno, rápidamente se hace como un bosquejo del lugar de las raíces, y obviamente que eso es para los que estén trabajando a mano. Pero como ustedes van a tener la compu, lo pueden graficar realmente de manera precisa con la compu. Bueno, esa es la planta, ¿bien? Tiene un polo en 0, un polo en menos 1 y un polo en menos 5, por lo tanto va a tener un punto de ruptura entre estos dos polos. Y esas van a ser las ramas del lugar de las raíces. Bueno, por lo tanto, claramente, ¿sí? Mi par de polos complejos de deseados que calculé recién está ubicado acá. Entonces, claramente, el lugar de las raíces no pasa, bien, por ese par complejo conjugado que yo he determinado con las especificaciones. ¿Sí? Por lo tanto, sí o sí, por más que yo varíe la ganancia, jamás voy a hacer o voy a encontrar un punto en este lugar de las raíces en azul que cumpla con estas especificaciones. Por lo tanto, sí o sí tengo que agregar una etapa de compensación que pueda modificar este lugar de las raíces de tal manera que pase por ese punto. ¿Sí? Ese es el criterio de diseño. Bueno, por lo tanto, si ustedes realizan más o menos la variación de la ganancia, pueden encontrar que para un factor delta o z de 0,5, ¿sí? El coseno de θ es 0,5, están ubicados más o menos en este punto de acá, y la ganancia ahí es aproximadamente 2,5. Entonces esa es la ganancia que yo voy a tomar, ¿sí? Por lo tanto, ahora mi planta G, ¿sí? Va a ser 2,5 sobre S más 1 y S más 5. Bien, con esa planta voy a trabajar. Bueno, por lo tanto, el siguiente paso es calcular cuál es el aporte de fase que yo necesito para trasladar este lugar de las raíces para que pase por ese punto. Es el phi c. ¿Bien?
Ese es el segundo paso. Bueno, el FICE, ¿sí? Ustedes pueden calcular el aporte de fase de la planta con el comando de MATLAB también, y si no, yo se les voy a hacer el cálculo a mano, cómo se calcula, ¿sí? Tienen que calcular, voy a borrar acá un poquito, tendrían que calcular ese ángulo y este ángulo que está ahí, ¿sí? Como no tengo ceros, todas las fases van restadas negativas, entonces del polo en el origen es 180 grados menos tangente a la menos 1, ¿sí? De 3,5, que es la parte imaginaria, sobre 2. Ese es el polo en el origen. Luego tengo menos, el polo en menos 1 es 180 grados menos tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre este segmento de la parte real que vale 1. ¿Bien? Y luego tengo el polo menos 5, que es tangente a la menos 1 de 3,5 sobre 3. Bueno, si ustedes calculan la fase, les da menos 275,08 grados. Bien, y entonces ahora yo debo hacer 180 menos con menos se me hace más, 275,08. Eso me da 455 grados. Y luego tengo que hacer, para encontrar el FICE, 455 menos 360. Y ese valor me da que el FICE debe ser 95 grados. Bueno, ya hemos calculado el paso 2. Bien. Ahora queda determinar el Fi máximo, ¿sí? Que es el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso, el 3, bien, es determinar el máximo ángulo que podría aportar o que se podría aportar a ese lugar de las raíces para que pase por ese punto. Entonces, ese es el máximo ángulo que yo podría aportar, que serían aproximadamente 120 grados. Bien, y para calcular el número de etapas es Fi máximo, Fi C, que es el ángulo que calculamos recién, que valía 95, sobre el Fi máximo menos los 15 grados, ese factor que se le restaba para que fuera más real. De todas maneras, si no les restan los mismos, les va a dar un n menor que 1. Bien, les da 0,91, por lo tanto, se debe redondear al entero más próximo, y en este caso es 1. Bien, entonces sí o sí tengo que agregar una etapa. Bueno, el siguiente paso es calcular el valor del 0, hasta donde yo me voy a poder mover, ¿sí? En el eje real con el 0 del compensador. Y recuerden que esto es el punto deseado, ¿sí? La ubicación del punto deseado sobre la tangente del Fi C. Y este valor me da 1,69. Por lo tanto,
el ZC del compensador va a estar entre este rango. Bueno, ya hemos calculado el paso 4 con el Z mínimo, por lo tanto ahora debemos determinar, ¿sí?, la ubicación del polo y el cero del compensador. Bueno, para determinar la posición del cero habían 3 métodos distintos, ¿sí? Recuerden que el compensador que nosotros hemos elegido o estamos tratando de diseñar es un adelanto de fase. Porque lo que yo necesitaba hacer era trasladar el lugar de las raíces hacia el interior del semiplano izquierdo de S. ¿Bien? Por lo tanto, yo necesitaba un compensador que agregue una fase positiva, cosa que yo lo pueda trasladar. Bueno, para calcular el ZC habían 3 métodos. El método de la bisectriz, el de poner el cero en la parte real, SD, sería la parte real de SD, o cancelar el cero con un polo de la planta. Bueno, este es el que no podemos elegir porque vamos a salirnos del rango de Z mínimo. ¿Bien? Este no podemos realizarlo. Por lo tanto, podemos usar alguno de estos dos métodos. El criterio de cuál polo voy a cancelar, cuando tenemos que la planta tiene una configuración en donde hay un polo en el origen, el polo que se cancela es el siguiente, el más próximo al origen. ¿Bien? Y cuando no hay polo en el origen, se cancela siempre, cuando tienen una configuración así, vamos a cancelar el segundo en orden decreciente que aparezca en el eje real. Bueno, de todas maneras, siempre hay que analizar a ver si no desmejora el comportamiento del sistema. Bueno, por lo tanto, si hacemos el primer método, el de la bisectriz, ¿sí?, tienen que calcular, primero que nada, el θ z, que se calcula como phi máximo, más phi c sobre 2. A mí eso me dio un ángulo aproximado de 107 grados. Y el θ p, que es la fase del polo, del compensador, que es phi máximo menos phi c sobre 2. Y esto a mí me dio 12 grados. Bueno, y luego deben aplicar la fórmula en donde es la parte real en valores absolutos más la parte imaginaria sobre la tangente en grados, ¿sí?, del phi z. Y eso da aproximadamente 0,92. Y calculan el PC, que es igual, esta parte real del punto deseado más la parte imaginaria sobre la tangente, pero ahora del θ p, ¿sí?, que es 12 grados. Y eso aproximadamente me da un valor de 18,4. Recuerden que estos están en valores absolutos, por lo tanto los valores son negativos. Si yo en el diseño hay que tener mucho cuidado donde ubico el polo de este compensador,
¿sí? Recuérdense que tiene que ser de no dominante, pero tiene que ser negativo, porque si lo ubico positivo es muy seguro que se torne una rama para el lado positivo y haga inestable el sistema. Bueno, si lo hago por el método de cancelación, fíjense que yo elijo un ZC igual a menos 1, en este caso sería el polo que está siguiente en el orden como aparecen en el origen, es muy parecido al valor este, ¿bien? Y por lo tanto, calculo el polo como la parte real, 2, ¿bien? Acá va la fase, es lo mismo, ¿sí? Es como si hubieran usado el θ P. Recuerden que este es el phi C, este es el θ P y este es el θ Z, ¿sí? Entonces, este menos este me da el phi C. Y de ahí despejan uno u otro. Bueno, si ustedes calculan eso, les da 20,17. De vuelta, ¿sí? Tienen que ponerlo en valor negativo. Bueno, fíjense que tomemos uno u otro, ¿sí? Los valores dan muy próximos. ¿Cuál es la variación de este? Que yo en realidad volví a calcular el θ Z como si no hubiera hecho este método. Si ustedes calculan el θ Z de manera manual, ¿sí? De 180 grados menos tangente a la menos 1 de 3,5 sobre la parte real que era 1, ¿bien? Este θ Z y entonces después dice phi C, θ Z menos phi C, ¿sí? Y me da un ángulo un poco diferente a 12 grados porque este me da 105 en vez de 107 como calculamos ahí, ¿bien? Entonces ahí está la variación. Si yo hubiera hecho este método partiendo de 0, ¿bien? Bueno, por cualquiera de las dos técnicas, llego a que la función de transferencia del compensador, si uso el método de la bisectriz, me queda este de acá, y si uso el de la cancelación de cero con polo, me queda esa función de transferencia que está ahí. Bueno, el siguiente paso es calcular la ganancia. Bien, entonces para calcular la ganancia, en este caso, recuerden que acá ya sí hay que poner GC por GP. Voy a hacer con este ejemplo, pero es exactamente lo mismo para los otros, entonces no me queda 0 en el sistema, se me va un polo, y esa sería la función de transferencia, la L. ¿Bien? Por lo tanto, yo ahora debo aplicar el requerimiento de magnitud al punto deseado. Si ustedes recuerdan, ahora la configuración de polos nos va a quedar así. Y el punto deseado está acá en menos 2. ¿Bien? Entonces hay que aplicar el requerimiento de magnitud. ¿Bien? El requerimiento de magnitud
Si ustedes recuerdan, era la parte real al cuadrado, ¿sí? Si toman el polo en el origen, va a ser 2 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, la parte imaginaria, raíz cuadrada, por el siguiente, que está ubicado en 5, me queda 3 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, bien, por el siguiente, que es el polo que está en 20, me va a quedar 3,5 al cuadrado, la parte imaginaria, más 18,1 al cuadrado. Si ustedes calculan eso, les da aproximadamente 340 y de ahí deben despejar KC, que queda en 136,3. Bueno, lo que resta acá es calcular la función de transferencia del lazo, que en definitiva es reemplazar acá. Les queda una ganancia de 340,7, ¿bien? Sobre S cuadrado más 25S más 100. Para el caso de si hubieran tomado varía un poquito, pero es muy similar la ecuación luego lo que les queda la ecuación característica. La función de transferencia de lazo cerrado esa es la función de transferencia de lazo cerrado. Por lo tanto, ahora deberían simular con ¿sí? Y calcular los atributos con step info. Bien, si ustedes lo hacen, el MP da aproximadamente 16,3% y el tiempo de establecimiento está en 2,06. Por lo tanto, estamos cumpliendo. Y si ustedes calculan la configuración de polos del sistema, les da un polo, ¿sí?, para esta ganancia, un polo en menos 21 y un par complejo conjugado ubicado en menos 1,99 más menos J 3,49. O sea que este sería nuestro punto deseado. Estamos casi exactamente igual a lo que queríamos calcular. Bueno, acá termina. Si hubieran elegido esta, les queda una ecuación muy similar, nada más que aparece un 0 en 0,9 y acá les va a aparecer otro polo más que va a estar cercano a ese 0, por lo tanto el par complejo dominante va a seguir siendo uno que esté cercano al punto deseado. Bueno, hemos terminado la primera parte del ejercicio, que es hacer un diseño de un adelanto de fase para cumplir con estas especificaciones. Bueno, vamos a seguir con el diseño de compensadores. Ahora vamos a ver la misma planta que hemos visto con el adelanto de fase, pero nada más que ahora vamos a agregar un PD ideal y real. ¿Sí? Vamos a hacer el diseño. Para esto, bueno, recordamos la planta que teníamos, el PEC, que veníamos trabajando. Tenía un polo en el origen, un polo en menos 1 y un polo en menos 5. ¿Está bien? Bueno, y nos habían pedido de especificaciones un MP, un máximo sobreimpulso porcentual menor o igual al 18% y un tiempo de establecimiento 2% menor o igual a 2. Y nosotros de acá habíamos determinado que el valor del punto deseado era menos 2 más menos J 3,5. ¿Bien? Bueno, también ya tenemos calculados otros pasos, ¿sí?, que era el phi C, que tiene que agregar el
El phi máximo era 119 grados, por lo tanto tenemos una etapa, ¿bien?, de compensación. Y el valor del cero debía ser menor o igual a menos 1,69, mayor o igual a menos 1,69 y menor que 0. ¿Bien? Bueno, esos pasos ahora no los vamos a hacer porque ya los tenemos calculado del anterior. Bueno, primero vamos a hacer el diseño de un controlador PD ideal en donde la función de transferencia es esta que está acá. ¿Sí? En donde el 0 es KP sobre KD. ¿Bien? Y la ganancia del compensador es KD. ¿Sí? Entonces, lo primero que se va a hacer, bien, es calcular la posición del 0. Bueno, en realidad lo primero que se va a hacer no. Si ustedes parten de 0, tienen que calcular el aporte angular que C, el ángulo máximo, la ubicación del donde tiene que estar el rango de la posición del 0, y luego pasan a calcular la posición del 0 del compensador. ¿Bien? Acá vamos a ver que Z también y esta posición del ZC se calcula como la parte real deseada más omega d sobre tangente de phi z. ¿Está bien? Bueno, recuerden que esto sigue siendo valor absoluto. Si yo reemplazo, esto me queda 2 más 3,5 dividido en tangente de 95 grados. Recuerden que para trabajar en MATLAB, si van a trabajar en grados, tienen que poner la D al comando. ¿Sí? Bueno, si ustedes realizan esto, la ubicación del 0 les queda justo en menos 1,69, justo en el límite. ¿Está bien? Bueno, una vez que ya calcularon la posición del 0, lo que queda calcular es el valor de la ganancia que está aportando el compensador para luego poder calcular el otro parámetro de KP. Para calcular la ganancia se plantea el requerimiento de magnitud. En este caso, si ustedes tienen que la LDS, que es GC por GP, les va a quedar KD por 2,5 por S más 1,69 sobre S más 1, S más 5. ¿Está bien? Entonces, la ganancia es KD por 2,5. ¿Bien? O directamente, si ustedes ya calcularon el valor absoluto de GP, el 2,5 ya está implícitamente dividiendo. ¿Bien? Entonces, acá ustedes pueden calcular. Recuerden que despejaban, entonces en el numerador va a ir todos los módulos de los polos, ¿sí? 2 cuadrados más 3,5 al cuadrado, este es el polo que está en el origen, el módulo, ¿sí? 1 más 3,5 al cuadrado, ese es el polo que está en menos 1, y luego el polo que está en menos 5. Sobre la posición del 0, que me va a quedar raíz cuadrada de 0,69, perdón, 0,3 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué he hecho ahí yo? Ustedes tienen en el plano S, ¿bien? Ustedes tienen el par cóncavo conjugado ubicado en menos 2, 3,5, ¿sí? Yo tengo un polo en el origen, un polo en menos 1, un 0 en 1,69 y un polo en menos 5, ¿sí? Entonces lo que hemos hecho es calcular estos módulos, ¿sí? Esos módulos que están ahí. ¿Bien? Bueno, si ustedes sacan esa cuenta,
les queda que les da 19,6 y por lo tanto KB va a ser 19,6 dividido en 2,5 igual a 7,6. Ese es KB. Por otro lado, nosotros teníamos que la posición del cero era KP sobre KB. Bien, por lo tanto, yo de acá voy a despejar KP y me va a quedar que va a ser 1,69 por 7,6. Y eso me queda igual a que KP vale 12,8. ¿Sí? Aproximadamente. Por lo tanto, acá hemos terminado con el diseño y luego vamos a ver cómo queda la simulación de la respuesta. Acá se debería sacar la función de transferencia del lazo cerrado, ¿sí? Y con esa función de transferencia del lazo cerrado hacer la simulación para ver si cumplimos con las especificaciones requeridas. Bueno, ahora vamos a continuar el mismo diseño, o sea, con la misma planta, pero vamos a hacer el diseño de un PD real para que ustedes vean cuál es la diferencia en el diseño. ¿Está bien? Entonces, la planta, podemos escribir la misma, que es 2,5, dividida en S más 1, S más 5. ¿Está bien? Las especificaciones son las mismas. Bien, por lo tanto, la ubicación del punto deseado es el mismo. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que nosotros ya teníamos calculado, como ejercicios anteriores, el pi 6, que es 95 grados, el pi máximo, 119, n, que vale 1, que es una sola etapa, y el rango de donde tiene que estar ubicado el C. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, ahora sí, ustedes recuerdan la función de transferencia del compensador queda finalmente con una constante KPD por S más el seno del compensador sobre S más el polo del compensador. Bien, real. Este polo, la característica que tiene es que está muy alejado del origen, digamos. Bueno, y si ustedes, les voy a poner acá, KPD quedaba formada por KP más KD sobre TF, ¿sí? El Z, el ZC. El Z del compensador es KP sobre KP TF más KD y el polo del compensador es 1 sobre TF. ¿Bien? Bueno, entonces, el primer paso de este compensador, o lo primero que tienen que hacer es ubicar la posición del polo del compensador, ¿sí? En 1 sobre TF, en donde esta constante de tiempo se la va a tomar como 2 veces más rápida que la constante de tiempo relacionada al polo, ¿sí? A la ubicación del polo. En este caso, la ubicación del polo TP igual a 5, me queda 0,2. ¿Bien? Por lo tanto, TF nosotros lo vamos a adoptar como 0,05. ¿Bien? Entonces, la ubicación de este polo nos queda en 1 sobre 20. Luego hay que calcular el aporte de fase que hace ese polo. ¿Bien? El aporte de fase al punto deseado. ¿Sí? Entonces, el punto deseado, para hacer eso, sacamos tangente a la menos 1 de 3,5 sobre la diferencia del polo con la parte real, que me queda 18. Eso en grados, ¿sí? Bueno, eso tienen que, si ustedes ponen ATAN en MATLAB 3,5 sobre 18 se los dan radianes y ustedes lo tienen que convertir a grados. Si no,
tienen que poner a tal de esto para que les dé directamente en grados. Bueno, ese valor me da 11,3 grados aproximadamente. Bien, por lo tanto, el siguiente paso ahora es calcular la ubicación del cero como la parte real, ¿sí?, del punto deseado, más omega d sobre tangente de θ p más phi c. ¿Bien? Entonces me va a quedar 2 más 3,5 dividido en tangente de 11,3 más 95 grados, ¿no? Eso me da 0,97, por lo tanto no lo puedo considerar el 0 de este polo de este PD real, lo voy a ubicar en menos 1. ¿Bien? Y por último, como hicimos en el caso anterior, hay que calcular la ganancia, ¿sí? Bueno, y aparte, este compensador, fíjense que se va a cancelar eso. Si yo lo pongo en 0 como en 1, se me va a cancelar el polo con el 0. Este me queda el 5 y el 0. ¿Sí? Acá puedo jugar ponerlo en 0,9 en vez de 1 para que no se cancele. Bueno, de todas maneras, la ganancia KPD, bien, la calcula por 2,5, igual que hicimos recién. Raíz de el polo en el origen es 2 al cuadrado más 3,5 al cuadrado por el polo que está en 1 es 1 al cuadrado más 3,5 al cuadrado por el otro polo es 3 al cuadrado más 3,5 al cuadrado por el polo que me ha agregado por el compensador, que es 18 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, sobre el 0 del compensador, que va a quedar igual a 1 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Bueno, si calculan eso y después dividen por 2,5, KPD les da 134,2. ¿Sí? Bueno, y así ya estaría, obviamente, que acá tendrían que armar que C, que les queda 134,2, S más 1 sobre S más 20, ese es el compensador. Luego, formar la L, que C por GP, luego formar la función de transferencia del lazo cerrado, ¿bien? Y, por supuesto, simular la respuesta y ver que cumpla con las especificaciones. Por lo tanto, acá hemos terminado el diseño con el compensador de adelanto y los PD, ¿sí? Quiero analizar, que lo vamos a hacer en clase, las distintas respuestas del adelanto y el PD, a ver qué ventajas y desventajas tienen unas respecto de lo otro.